Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Nosotras somos Elena y Ángela, y hoy os acompañaremos en este viaje para conocer a un autor y pedagogo muy importante del siglo XVII. ¿Quién será este autor tan importante? Pues nada más y nada menos que François de Salinac de la Montefenelón, conocido como Fenelón, un escritor, teólogo, filósofo y educador. Sus ideas sobre educación moral y formación del carácter influyeron profundamente en la enseñanza de su época y continúan siendo referentes hoy en día. A lo largo de este episodio descubriremos quién fue Fenelón, en qué contexto vivió, cuáles fueron sus principales obras y qué era su enfoque pedagógico. Así que poneros cómodos, porque empezamos este recorrido por el pensamiento y el legado de uno de los pedagogos más relevantes del siglo XVII. Para entender mejor el pensamiento de Fenelón, es fundamental situarnos en el contexto histórico en que vivió. Nos encontramos en la Francia del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Este periodo se caracteriza por la monarquía absoluta, donde el rey concentraba todo el poder político. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada y dividida en estamentos, con grandes diferencias entre nobleza, clero y pueblo. La Iglesia tenía un papel central en todos los ámbitos de la vida, especialmente en la educación. La mayor parte de las escuelas y colegios estaban en manos de órdenes religiosas, y la enseñanza estaba muy ligada a la moral cristiana y a la doctrina católica. La educación masculina ya era limitada, pero la femenina lo era todavía más. Las mujeres, sobre todo las de clase media y altas, solían recibir una educación muy básica, centrada en la religión, el comportamiento moral y las tareas domésticas. Muchas niñas eran educadas en conventos, donde predominaba una educación monástica basada en la disciplina estricta, la repetición y la memorización. Este tipo de enseñanza no tenía en cuenta las necesidades reales de la vida cotidiana. Fenelón fue muy crítico con este modelo educativo, puesto que consideraba que no preparaba adecuadamente a las mujeres para su papel en la sociedad, ni desarrollaba sus capacidades intelectuales. Además, tenemos que tener en cuenta el contexto religioso del momento. Francia vivía tensiones constantes entre católicos y protestantes después de la Reforma. La educación se convirtió en una herramienta fundamental para reforzar la fe católica. Es en este marco político, social y religioso tan rígido donde Fenelón desarrolló su pensamiento pedagógico, proponiendo una educación más humana, más atractiva y completa, especialmente para las mujeres. Fenelón nació a Castros, Francia, en 1651, en una familia noble francesa. Su origen social le permitió acceder a una educación de calidad, un privilegio reservado a muy pocas personas en aquella época. Desde muy joven mostró un gran interés por los estudios. Se formó en teología, filosofía y literatura clásica, disciplinas que marcarían profundamente su pensamiento y su estilo claro y didáctico. Su formación humanista lo puso en contacto con los autores clásicos grecolatinos, así como con los grandes pensadores cristianos. Este equilibrio entre cultura clásica y religión será una constante en todas sus obras. Después de ordenarse sacerdote, Fenelón inició una destacada carrera eclesiástica. Gracias a su inteligencia y capacidad intelectual, ocupó cargos importantes dentro de la Iglesia y fue reconocido como pensador y educador. Uno de los momentos más relevantes de su vida fue cuando lo nombraron director del nuevo colegio de las Novelles Catholiques. Esta institución tenía como objetivo educar jóvenes protestantes para convertirlas a la fe católica. La experiencia en este colegio fue decisiva para el desarrollo de su pensamiento pedagógico. El contacto directo con la educación femenina le permitió detectar las carencias del sistema educativo de la época. A partir de este momento, Fenelón empezó a reflexionar y a escribir sobre la necesidad de una educación más completa y adecuada para las mujeres, tanto desde el punto de vista intelectual como moral. François de Salinac de la Montefenelón escribió numerosas obras de carácter religioso, moral, literario y pedagógico. Entre todas ellas destacan especialmente aquellas dedicadas a la formación moral y educativa. Su obra pedagógica más importante es de la educación de filles. En este texto, Fenelón expone de manera clara y ordenada sus ideas sobre la educación femenina, un tema poco tratado hasta el momento. En esta obra defiende que la educación de la mujer no tiene que limitarse únicamente a la religión y a las tareas domésticas, sino que tiene que incluir una formación intelectual básica que le permita comprender el mundo que lo rodea. Otra obra fundamental es Las aventuras de Telemac. A pesar de ser una novela, tiene un fuerte componente educativo y moral. A través de la historia de Telemac, Fenelón transmite valores como la prudencia, la moderación, la justicia y el buen gobierno. Esta obra fue ampliamente utilizada como lectura educativa durante muchos años, tanto en escuelas como en el ámbito familiar, por su lenguaje claro y su contenido moral.
Además de estas, Fenelón escribió sermones, cartas y tratados religiosos que reflejan su preocupación por la formación moral y espiritual de las personas. El pensamiento pedagógico de Fenelón se centra, sobre todo, en la necesidad de una educación más humana, gradual y adaptada al alumnado, especialmente en el caso de las mujeres. Fenelón critica la educación monástica tradicional porque la considera insuficiente, rígida y basada excesivamente en la memorización y el castigo. Según él, este tipo de educación no prepara adecuadamente para la vida real. En contraposición, defiende una instrucción general de la mujer sin olvidar los deberes maternales y domésticos que la sociedad de la época le atribuía. Considera que una mujer muy educada será más capaz de educar correctamente a sus hijos. En cuanto a los contenidos, propone que la educación incluya la lectura, la escritura y la gramática como bases fundamentales. A partir de aquí, se tiene que introducir la poesía, la historia y la lectura de algunas obras clásicas y religiosas. Otro aspecto clave de su enfoque pedagógico es la metodología. Fenelón defiende que la educación tiene que ser atractiva y agradable, evitando los castigos excesivos y fomentando el interés natural del alumnado. Además, consideraba que la educación tiene que empezar en los primeros años de vida, puesto que es en esta etapa cuando se forman los hábitos, el carácter y los valores morales fundamentales. En definitiva, el pensamiento pedagógico de Fenelón puede considerarse un precedente de las ideas educativas modernas, puesto que hace hincapié en el alumno, en la motivación y en una educación integral. Para concluir, podemos decir que François de Salinac de la Montefenelón fue un pensador avanzado a su tiempo, especialmente por su reflexión sobre la educación y en concreto sobre la educación de la mujer. A pesar de vivir en una sociedad muy marcada por los roles tradicionales, Fenelón defendió una formación más completa que combinara el desarrollo intelectual con la formación moral y personal. Sus ideas sobre una educación atractiva, progresiva y adaptada a la edad del alumno lo convierten en un referente dentro de la historia de la pedagogía y en un precedente de planteamientos educativos más modernos. A través de sus obras y de su pensamiento pedagógico, Fenelón contribuyó a mejorar la manera de entender la educación, haciendo hincapié en la importancia de formar personas con criterio, valores y capacidad de reflexión. Esperamos que este podcast os haya ayudado a comprender mejor la figura de Fenelón, su contexto histórico y la importancia de su legado educativo. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en este recorrido por la historia de la educación. ¡Hasta el próximo episodio!